Es obligatoria las videoconferencias. Se puede poner una o dos, pero no puede pedírsela todas. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Entonces, decía que el contenido a tratar en este módulo está ahí. Vamos a hablar un poquito de qué están hechos los medicamentos, que son los principios activos y excipientes, principios activos coadyuvantes, la forma farmacéutica galénica, para qué sirven los medicamentos, que es un nombre genérico, nombre comercial, y la composición de los medicamentos, básicamente. Entonces, ahora yo le pregunto a ustedes, a Wilfredo, ¿usted tiene una idea de qué están hechos los medicamentos? ¿Me escucha, Wilfredo? Sí, le escucho. Los medicamentos están hechos de un principio activo que es la molécula que compone el medicamento. Esa es la parte estructural del medicamento. Y otra parte que es la que resalta su eficacia, o sea, que permite tener un mejor efecto en el cuerpo biológico. Muy bien, Wilfredo. Excelente definición. Brenda, ¿qué me puede decir? Dígame su opinión. ¿De qué están hechos los medicamentos? Porque siempre la gente, ustedes saben, tiene una idea. Brenda. Bueno, para mí están hechos de sustancias curativas. Esta ya va a depender de qué problema tenga, o sea, qué enfermedad tenga la persona. Esa es la idea que tengo. Excelente, Brenda. Muy bien. ¿Y Candy? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Según lo que ya yo había leído, los medicamentos están hechos de sustancias que provocan un efecto terapéutico en las personas. Puede depender del tipo de enfermedad que tenga la persona. Bien. Ahora yo le pregunto a ustedes. A Karen, le voy a preguntar. Karen, ¿los medicamentos solamente se utilizan en seres humanos? No, también están, bueno, vienen también para usarse para animales. Claro está, cada medicamento viene para ser distribuido de diferente manera. Muy bien, excelente. Es cierto. Entonces, miren, ya partiendo de lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Del conocimiento que ustedes tienen, entonces vamos a ir aclarando esos puntos. Entonces, este es el módulo, ¿verdad? Ya lo mencionamos, manejo de productos farmacéuticos de venta libre. Aquí vamos a aprender, dice ahí, al realizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de manejar las acciones y las propiedades de los productos farmacéuticos de venta libre, de acuerdo a las técnicas y normas establecidas. Entonces, miren, un medicamento tiene dos sustancias fundamentales. Una es el principio activo y otra es el excipiente. Entonces, el principio activo es realmente la medicina. Es lo que cura, como ustedes mencionaron, lo que trata, lo que previene la enfermedad. ¿De acuerdo? Lo que hace los cambios fisiológicos que se producen en el organismo. Ahora, el medicamento también tiene una parte que lo acompaña, que eso es como que le da como si fuera un valorcito agregado. ¿De acuerdo? Que le da sabor, le da color, le puede dar consistencia, forma. Entonces, esa partecita es una sustancia inactiva que
¿Qué significa inactiva? ¿Qué me puede decir? Inactivo, ¿qué significa? Nelis Pimentel, dígame. ¿Usted cree que es algo inactivo? Maestro, que no funciona directamente, que está ahí, pero no funciona directamente. Exactamente. Algo inactivo es algo inerte, ¿verdad? Que no causa ningún tipo de efecto. Está ahí, es importante, pero es inerte, ¿de acuerdo? Entonces, a veces también el excipiente puede ser el vehículo, o sea, la solución. Por ejemplo, tiene un medicamento sólido y usted lo diluye, como se crean los jarabes. Usted le pone algo ahí para que se pueda diluir el jarabe vehículo donde se diluye. Brenda Lorenzo, bienvenida. Entonces, ya vimos, ¿verdad? El medicamento está compuesto del excipiente y del principio activo. El principio activo es realmente la medicina y el excipiente entonces es una sustancia inerte. Pero también en ocasiones los medicamentos pueden venir con algo que se llama coadyuvante. ¿Qué hace el coadyuvante? El coadyuvante lo que hace es que mejora la disponibilidad biológica del medicamento. O sea, hace que el medicamento sea más potente, sea más efectivo, sea más eficaz, que actúe más rápido. Se le pueden poner sustancias que ayuden a eso. Pero en realidad se mezcla con eso, pero son dos sustancias totalmente distintas, ¿de acuerdo? Como dice ahí, mejora la disponibilidad biológica del principio activo. Por ejemplo, puede facilitar su absorción o que los medicamentos, ¿verdad? Se administran en dosis llamadas terapéuticas, que son eficaces. Entonces, como vemos aquí, el excipiente, también podemos decir, ¿verdad?, que cualquier componente que sea distinto al principio activo. Recuerden que el principio activo es el medicamento en sí, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el excipiente se utiliza para conseguir la forma farmacéutica. Bienvenida Dominga. La forma farmacéutica, que de cápsulas, comprimidos, soluciones, etcétera. Como ustedes lo ven aquí. En las imágenes de la capsulita, son comprimidos, y eso es un jarabe. Recuerden que eso que cubre, eso es una cápsula de gel blanda. Dentro hay un polvito, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro lo que hay es un polvito. Ese polvito está. Eso ayuda a que el medicamento, cuando llega al estómago, ¿verdad?, la cápsula se degrada y el medicamento entonces de ahí comienza a absorberse en el intestino delgado. Pasa el intestino delgado, los jugos gástricos no lo afectan tanto. Entonces, eso se usa en medicamentos a veces que se disuelven muy rápido, no se pueden absorber. A veces los jugos gástricos lo afectan para que sea más eficaz, para que pueda bajar. Porque imagínense, usted se toma un medicamento, un comprimido, y ya desde que va en la boca, comienza a diluirse. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, la forma farmacéutica. Más adelante yo les voy a explicar lo que son las formas farmacéuticas, pero hasta ahora tenemos tres conceptos. ¿Quién me puede decir esos tres conceptos que hemos definido? Melissa, dígame. Los tres conceptos que hemos definido ahora sobre los medicamentos hasta ahora. Se durmió Melissa a las 8 de la noche. ¿Y Dominga? Ah, no, Dominga entró de último. Catherine, dígame. Catherine.
Una pregunta, ¿están ahí o no están? Estamos aquí, profesor. Estamos aquí, Conté- maestro. Yo entré ahora, por eso no aporto. Contésteme a alguien. Pregunta otra vez, profesor, disculpe. Los conceptos que hemos definido ahora, hasta ahora sobre los medicamentos, ¿cuáles son? Menciónenme. Bueno, definió la primera aportación que hice. Apagué el micrófono ahí porque pasó un motor ahí durísimo. Hablamos del principio activo, que es la estructura molecular del medicamento, es la molécula. Hablamos también del excipiente, que cuando hice el aporte no le puse nombre, pero sí sé que existe esa partícula que hace, que potencializa el medicamento. En este caso es el excipiente. No. Esas son- Ajá. Alfredo, recuerde que el excipiente es una sustancia inerte, que no tiene ninguna acción farmacológica. El coadyuvante es el que potencializa. El coagulante. Coadyuvante. Coadyuvante. Exacto. Muy bien, Alfredo. Entonces, seguimos hacia adelante. Manténganse atentos, por favor, que esto es sumamente importantísimo. Entonces, miren, decíamos que los excipientes carecen de acción farmacológica propia, ¿verdad? Propia. Pero, ¿qué pasa con los excipientes? Que en ocasiones los excipientes, hay personas que pueden ser alérgicos a los excipientes. ¿A qué me refiero? Hay medicamentos a veces que le ponen almidón. Un ejemplo, el comprimido le ponen almidón para que el comprimido no se deshaga, se mantenga bien durito y bien fuerte. Entonces, quizás hay una persona que sea alérgico al almidón. Entonces, no es alérgico al principio activo, pero sí al excipiente. ¿Y por qué yo resalto esta partecita? Porque a veces hay personas que dicen, yo soy alérgico a los AINES, pero, y a veces se toman el mismo AINES se lo toman de laboratorio, se lo toman de un laboratorio y le da alergia, pero cuando se lo toman de otro, no le da alergia. Entonces, a veces es los excipientes con lo que mezclan los medicamentos que quizás esa persona es alérgica a ese excipiente. No sé si me copiaron la idea de lo que yo quiero decir, que tú no puedes catalogar a un paciente porque te hagan una reacción a algún medicamento como de una vez que es alérgico a ese medicamento, sin hacerle las pruebas específicas que se le deben de hacer con el excipiente o con el principio activo de ese medicamento, ¿de acuerdo? Regularmente lo que los alergólogos hacen es que utilizan el principio activo y hacen las pruebas de las alergias, a ver si en verdad ese paciente es alérgico. Entonces, por ese motivo, la ley obliga a las farmacéuticas a detallar en el prospecto, en el etiquetado, en la ficha técnica, todos los recipientes que trae el medicamento. Por eso se obligan. Aquí yo le puse el ejemplo. Déjame ver. Mírenlo ahí. Eso es la ficha técnica de ese medicamento. Ahí dice la tasa, lactosa y otros excipientes. Es decir, que ese medicamento, ese principio activo viene mezclado con lactosa y otros excipientes. Regularmente en el prospecto ellos deben de detallar todos los excipientes que trae ese medicamento y también se detallan los principios activos. Entonces, miren, en esta imagen, que yo lo pongo más adelante, aquí vemos, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí que dice Prindex, eso es nombre comercial del medicamento. O sea, ese nombre es el nombre que le da el laboratorio para venderlo. Prindexcol.
Abajo casi no se ve, por ahí dice clorometropofano, fenilefedrina, clorofendramina y paracetamol. Entonces, estos son los principios activos de ese medicamento. Mírenlo aquí más abajo, en la fecha técnica de ese mismo medicamento, donde se detallan ahí los principios activos que trae ese medicamento. Bromohidrato de metotrofano, clorhidrato de fendramina, maleato de clorofendramina y paracetamol. Ustedes ven ahí la composición de 100, de 60, de 20, de 2000 y de 1 mililitro. Déjame ver si alguien está haciendo una pregunta. Alfredo, dígame. Sí, profesor, que este medicamento entra en el renglón de los medicamentos compuestos. Se le dice así, porque cuando tienen varios principios activos, se le dicen compuestos. Pero también se le llama polifármaco. Mono cuando nada más tienen un solo principio activo y poli cuando tienen varios principios activos. Es Eso lo más, vamos es a ver más más. técnico, es más Dígame, profesional. Es más profesional decirle polifármaco realmente. Yo lo conozco como compuesto, pero es más técnico decirle polifármaco realmente. no, porque también los visitadores utilizan mucho el término molécula, pero no está mal, porque son términos técnicos que se utilizan. Ya saben, cada profesión tiene sus términos técnicos. No está mal llamarlo así. Pero molécula es como cuando son tiene varios excipientes. Perdón, varios principios activos. Entonces, Wilfredo, seguimos. Miren, ahí ustedes en vehículo CBP. ¿Qué significa vehículo? El vehículo ahí viene siendo el excipiente, o sea, donde se mezclan todos esos principios activos en ese vehículo. Puede ser, en este caso, qué sé yo, puede ser alguna agua con colorante, porque ustedes saben que los jarabes, regularmente los medicamentos son incoloros, pero hay laboratorios que le ponen un colorante, le ponen saborcito a uva, un saborcito a fresa, sabores artificiales le ponen. Entonces seguimos aquí. En este vemos Relavix, nombre comercial. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos los principios activos. Sopiclona de 7,5 miligramos, melatonina de 0,3 miligramos y otros excipientes. ¿Quién me puede decir para qué se utiliza este medicamento? ¿Ustedes no han escuchado hablar de la melatonina? La melatonina viene de origen natural. Ah, para el insomnio, profe. Exacto. Eso se utiliza para el insomnio. Ustedes lo ven ahí también. A veces ustedes tienen que ver los nombres. Relavix. Eso como para relajarse, ¿verdad? Eso se utiliza para el insomnio, para las personas que no pueden dormir. Creo que ese medicamento no es controlado, creo. O sea, que se puede comprar en una farmacia. Entonces, ahí ustedes ven la vía de administración que dice vía oral. Más para arriba, entonces ese es el medicamento que yo le puse ahorita. Recuerden que una molécula puede traer varios principios activos, o un medicamento puede traer varios principios activos, igual que puede traer varios excipientes. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre los excipientes más comunes. Ahí ustedes ven los diluyentes, que son sustancias, ¿verdad?, que sirven para rellenar
el contenido del comprimido. Dentro de esto podemos incluir la lactosa. ¿Por qué se utiliza la lactosa? Porque la lactosa, desde que cae en agua, se disuelve de una vez. También tenemos los aglutinantes, que esto lo que hacen es que ayudan a mantener las partículas unidas entre sí, las partículas del principio activo, bien uniditas, para que el medicamento no se deshaga, cuando le dé el aire, no se dañe. Los medicamentos cuando son malos, desde que usted lo saca del blister, si lo dejó 5 o 6 minutos, ya usted ve que ese medicamento comienza a perder sus propiedades, a diluirse. Entonces, normalmente como aglutinantes se utilizan los almidones, los azúcares y la celulosa. Porque eso se utiliza. No sé si ustedes se acuerdan que antes, o sea, los padres o los abuelos ya le han mencionado, que antes el almidón de la yuca se utilizaba para pegar una cosa que le decían catre, y eso no había que lo despegara. Eso era en base al almidón que se hacía, porque son sustancias que se utilizan para aglutinar. Entonces los recubridores también tienen la función de proteger los ingredientes, o sea, de proteger el principio activo de la luz solar, o también lo pueden proteger de la humedad. A veces también los recubridores le dan un saborcito agradable al comprimido. Ahí yo le pongo el ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno viene con una capa, usted lo ve rojo, la pastilla, cuando usted lo rompe, entonces por dentro se ve blanca, porque tiene un recubridor para protegerlo de la luz solar o de la humedad. Y también los recubridores hacen que los medicamentos sean fáciles de tragar, porque la mayoría de los medicamentos tienen un sabor amargo. Son amargos que nadie le gusta beberlo porque son amargos. Y por eso, como yo le mencioné ahorita, los laboratorios utilizan estrategias. Por ejemplo, para niños le ponen sabores y eso. Los endocolorantes, entonces, su función principal, ¿verdad?, es que el sabor del medicamento sea más agradable. Los colorantes, que son sustancias, ¿verdad?, que se añaden con el único propósito de darle color al medicamento. Pueden ser naturales o sintéticos. Aquí yo les muestro ejemplos de coadyuvantes. Yo le decía ahorita que el coadyuvante lo que hace es que potencializa medicamento que potencializa el otro. Ahí ustedes ven el trimetoprim y el sulfametazol. Trimetoprim y el sulfametazol. Entonces, ¿qué hace el sulfametazol? Que ayuda a potencializar el efecto del trimetoprim. El trimetoprim viene de 160 y el sulfametazol viene de 800. Ese medicamento es muy bueno para tratar las neumonías. Las neumonías. Entonces, y los procesos gripales, ¿verdad?, que son bacterianos, los procesos neumónicos de origen bacteriano. Aquí yo le pongo el Curán, que el Curán es amoxicilina más ácido clavulánico. El Curán es una combinación. El ácido clavulánico ayuda a que el trimetoprim, a que la amoxicilina entre rompa la pared bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, muy bueno ese medicamento también para el tratamiento de las neumonías. Entonces, ya vimos con el coadyuvante lo que hace, ¿verdad?, es un medicamento totalmente diferente al otro, pero hacen prácticamente hacen la misma función, porque uno lo que hace es que potencializa el efecto del otro, por eso se llama coadyuvante. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la forma farmacéutica o galénica. Entonces, la forma farmacéutica se refiere a la disposición individualizada, ¿verdad?, que adoptan los fármacos. Esto sirve, ¿verdad?, para darle forma y para que el medicamento sea más fácil de utilizar por los pacientes. De la forma farmacéutica, nosotros tenemos entonces las presentaciones en comprimido, cápsulas, jarabe, lociones. Más adelante ustedes se van a dar cuenta porque yo les digo esto.
Entonces, el objetivo principal de la forma farmacéutica, ¿verdad?, es normar la dosis del medicamento. Un ejemplo, los comprimidos, ya usted sabe que eso viene de 500 miligramos. Y usted se va a tomar 500 miligramos de ese medicamento. No es lo mismo a veces que a usted le den un medicamento en jarabe y que a veces la gente no sabe si es una cucharadita, si es media que se va a tomar ese medicamento, porque es más difícil de normar la dosis. Pero la forma farmacéutica lo que hace es eso, que ayuda a que la dosis se norme, ¿de acuerdo? Y también a darle sabores agradables eso a los medicamentos. Entonces, miren, dentro de los tipos de forma farmacéutica, yo les mencioné que tenemos sólida, líquida, gaseosa y semisólida. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los tipos de forma farmacéutica sólida, el polvo, la mayoría de medicamentos vienen en polvo. Incluso cuando ellos vienen a granel, vienen en polvos. Tenemos los papeles, los sacáridos, los granulados y las cápsulas. Recuerden que la cápsula es un polvo que viene dentro de una cápsula de gel. Por eso son sólidos. Todo lo que viene en polvo es sólido. Aquí también tenemos las cápsulas pueden ser duras o elásticas o perlas. Ustedes han visto una que vienen como que parece como una goma. Principalmente las pastillas que antes le decían a la gente de que pastillas de bacalao a la de vitamina E. Eso es como una gomita. Entonces también dentro de los medicamentos sólidos se encuentran los sellos, las tabletas, los comprimidos, las píldoras, los extractos, los supositorios. Se recuerden que cuando yo menciono granulados, papeles, cápsulas y todo eso, esos son presentaciones sólidas, presentaciones de medicamentos que vienen en estado sólido. Miren aquí. En esa imagen yo le puse a ustedes, en esa imagen yo le pongo medicamentos que vienen sólidos. Esa cápsula, ¿verdad? Un medicamento sólido, es un comprimido. Esa cápsula gelatinosa, eso no viene, eso no es sólido. Eso no es sólido. A eso se le dicen grajea. Esta era la que utilizaban las mujeres antes. Esa venían en la planificación al final, que era ácido fólico y complejo B y eso. Para que la mujer, porque ustedes saben que aquí la gente toma pastillas, toma vitaminas y eso, cuando se va a embarazar, ya después que está embarazada. En otros países se toman la vitamina 2 o 3 años antes de que la mujer comience a embarazarse, para que no cause el ácido fólico. Recuerden que previene el efecto del tubo neural en el paciente. Entonces, aquí se instauró eso, aunque ya lo quitaron, para que las mujeres tomaran esas pastillas, pero eso eran vitaminas. Aquí le pongo ejemplo de comprimidos. Eso que ustedes ven chiquitico ahí son mini píldoras. Es un comprimido, esos son comprimidos también que vienen en tableta, y esos son cápsulas. Entonces, dentro de las formas farmacéuticas semisólidas, tenemos las pomadas, las pastas, las cremas, las jaleas y los emplastos. Miren cómo vienen las cremas. Recuerden que las cremas vienen en un tubo. Esas son las pastas. Son fáciles. La mayoría de esos medicamentos se aplican de manera tópico en la piel. Ahora, dentro de las formas farmacéuticas líquidas, tenemos las soluciones como esa que se ve ahí, ¿verdad? Eso parece una solución destrosa. Hay aguas aromáticas, aunque las aguas aromáticas no se utilizan en medicina, en farmacia. Eso se utiliza más en cosmetología, porque recuerden que también los cosmetólogos son farmacéuticos, ¿de acuerdo? Los cosmetólogos son farmacéuticos. Las inyecciones, recuerden que vienen, hay muchas que vienen, un ejemplo como diclofenac,
complejo B, la dexametasona, que vienen líquidos, pero también hay inyecciones que pueden venir en polvo, como algunos antibióticos, la ampicilina y eso, vienen en polvo, vienen en un frasquito y se le echa una agua, ¿verdad?, para diluirlo. Se vienen sólidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda regla tiene sus excepciones, toda regla tiene sus excepciones. También las pociones, los mucílagos, las emulsiones sí las utilizamos aquí, las suspensiones también. Las suspensiones pueden venir líquidas, pero también pueden venir sólidas. Los colirios, que son las gotas que uno se echa en los ojos, eso vienen líquidos. Las tinturas, los extractos de fluidos, que son cosas naturales. Podemos mencionar los elixires, los vinos medicinales, los lineamientos y los contenedores. Los elixires se han dejado de utilizar porque eso antes se le daba a los muchachos para los cólicos, en gotica. Pero se han dejado de utilizar porque eso causa, son tóxicos. Imagínense, estoy tomando alcohol, son medicamentos muy tóxicos. Y por eso se han dejado de utilizar. Seguimos para adelante. Entonces, forma farmacéutica gaseosa. Tenemos el oxígeno y el óxido nitroso. ¿De acuerdo? También hay algunos medicamentos que vienen en aerosoles, como eso que ustedes ven ahí, es un inhalador de salbutamol. Entonces, esos medicamentos vienen en aerosol, que eso prácticamente es un gas. Entonces, ¿qué es un medicamento? Como decía, toda sustancia o preparado empleado, ¿verdad?, para el diagnóstico, prevención, tratamiento o para modificar, ¿verdad?, estados fisiológicos en beneficio de la persona que se administra. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes. Le voy a preguntar a Dominga. Dominga, ¿qué medicamento usted cree que se utiliza para prevenir enfermedades? ¿O preventivo? Dominga. Me dejó hablando solo, Dominga. Y Emelisa. Dígame, Brenda. Por ejemplo, las vacunas son medicamentos preventivos como influenza o algunas vacunas que son específicas para prevenir distintas enfermedades. Yo digo que también las vitaminas, por ejemplo, mayormente cuando una persona siente como que le está por dar gripe, mayormente compra vitamina C. Y ya, Sí, creo que eso. en ese caso sí, porque la vitamina se utiliza o sea, para fortalecer el sistema inmunológico, para que la persona no se, si tiene el sistema inmunológico fuerte, no se va a enfermar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, muy bien. Preventivos son los medicamentos que como dicen, previenen que el paciente se enferme, ¿de acuerdo? Entonces, mencionaron la vacuna, también algunos analgésicos, un ejemplo, un paciente que lo operan y le ponen un diclofenac, sé yo, eso para evitar que el paciente le dé dolor. O antibióticos, a veces cuando lo operan, al paciente lo mandan con antibióticos para su casa, eso para prevenir infecciones.
O cuando hay pacientes también que sufren de diabetes o de hipertensión, esos medicamentos son preventivos. Los hipoglucemiantes, los medicamentos que se utilizan para la diabetes, evitan que el paciente, ¿cómo decirle? Se le suba la presión. Los antihipertensivos evitan que los hipoglucemiantes entonces hacen que evitan que el paciente se le suba el azúcar. Karen, Profe, y con respecto sobre, o sea, hay algunas personas que cuando sufren de migraña, hay personas que toman pastillas como las Migran Plus, Minazol, Ultra y esas cosas. Y también la aspirina, lo que hace que coagule sangre. Muchas personas la usan para prevenir un infarto. exacto. Muy bien, Karen. Tiene la idea. Sí mismo. Esos medicamentos se utilizan como preventivo. Un ejemplo, cuando un paciente tiene una fractura, ¿verdad? Puede hacer un tromboembolismo pulmonar. Entonces, por eso se le ponen anticoagulantes para prevenir que el paciente haga un tromboembolismo. O sea, de la pierna se haga un trombo, se vaya a los pulmones y se aloje ahí. Entonces, para el diagnóstico, de enfermedades, ahí tenemos los medios de contraste. Antes se utilizaba mucho algo que se llamaba bario, y el bario también se utilizaba para tratar los pacientes con divertículos de Meckel y eso. A las personas le ponían un enema con bario y le hacían radiografía para ver si estaba obstruido. Entonces usted veía ese colon blanquito ahí ellos le ponían bario. Eso se llamaba colon varitado. Entonces, pero eso ya se ha dejado de utilizar, pero era un método diagnóstico muy efectivo. Entonces, a veces los varios se quedaban en los divertículos metidos y el paciente tenía poco dolor. Entonces, seguimos. Tratamiento, la mayoría de medicamentos se utilizan para tratar las enfermedades, aunque hay muchos tratamientos que son paliativos, es decir, que el paciente no se te va a curar. Con eso, sino que va a evitar que la enfermedad siga progresando. Entonces, también para modificar el sistema fisiológico. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las hormonas lo que hacen son eso. Hay niños que cuando no están muy desarrollados, etapa temprana, que la mamá lo ve que no está creciendo mucho, ¿verdad? Hacen pruebas y eso, entonces le ponen hormonas del crecimiento para que el niño crezca, pueda crecer y desarrollarse. Si tiene déficit de esa hormona. Bueno, Brenda, te pregunto Maestro, algo. yo tengo una preguntita, o una duda, por así decirlo. Sí. Mayormente cuando, por ejemplo, cuando el COVID, la gente se vacunaba y cosas, y no sé, pero existía, no sé si el tabú, pero la gente decía como que lo que hacen con la vacuna es supuestamente que te inyectan el virus, supuestamente para que tu sistema como que lo soporte, algo así. Entonces me gustaría saber si es cierto o realmente es un tabú de la gente. Bueno, Brenda, lamentablemente eso es cierto. Lo que se hacía era que el virus, porque miren, señores, aunque ustedes no lo crean, construir una vacuna, hacer una vacuna, lleva años, 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 años y más años. Creo que fue la vacuna del polio que duró como 12 años o 13 para desarrollar esa vacuna. Fue en experimentos y en esas cosas. Entonces, no me digas tú a mí que en menos de un año, es verdad que la tecnología está avanzada y todas esas cosas, pero en menos de un año ya tú vas a estar vacunando a la gente. A nivel del mundo entero ya tú andas vacunando a la gente. Entonces,
lo que se hacía era, recuerden que el COVID fue una enfermedad que nos tomó desprevenido, que no tenía ningún tipo de conocimiento de nada de eso. Entonces, ustedes escucharon aquí que había un doctor, yo creo que fue en Puerto Plata, en Santiago, que le daba ivermectina a los pacientes y se curaba, y acitromicina. Entonces, y al final los alemanes descubrieron lo que se producía en el pulmón era una diátesis hemorrágica, y eso con anticoagulante, eso cedía. Con anticoagulante y esteroides, eso cedía de una vez. Entonces, porque cuando uno le hacía esa radiografía a ese paciente que tuviera esa tomografía, que tuviera ese pulmón lleno, decía, bueno, se jodió esto. Entonces, pero no se tenía un tratamiento específico para el COVID, todo se hacía in vitro ahí. Esto funciona, vamos a hacer esto. Entonces, por eso se descubrió al final que la mayoría de pacientes que tomaban anticoagulantes casi no le daba el COVID así con tanta intensidad. Pero en realidad lo que se hacía era que se le ponían los virus atenuados al paciente. ¿Qué significa atenuado? Que el virus tiene menor carga de virulencia, menor carga. Entonces, el sistema inmunológico del paciente comienza a crear los anticuerpos para atacar ese virus cuando él nos enfrentemos a él. Por eso ustedes ven que muchos laboratorios decían que eran tres dosis que había que ponerse, otros que dos. Pero, señores, todavía no se conocen los efectos secundarios de esa vacuna, porque eso fue una vacuna que se puso hacia lo loco. Entonces, tú no sabes, tú no hiciste estudio ni nada, tú no sabes los efectos secundarios de esa vacuna. Hay mucha gente joven que le han dado infarto, que se vacunaron con la vacuna del COVID. Wilfredo, dígame, iba a preguntar algo. Sí, que la pregunta de la joven me recuerda a un caso que estuve estudiando hace un par de días. Es del pasado, donde se vacunaron a más de 200 personas con el virus del polio vivo, o sea, no estaba desactivado, no estaba atenuado. Y esto fue una locura. O sea, una enfermedad que estaba básicamente erradicada, resurgió. ¿Por qué? Porque crear una vacuna, como usted dice, es muy complejo. Esta vacuna del COVID fue algo experimental, por más que yo creo que el sentido más técnico que le podríamos dar es que fue experimental. En tan corto tiempo fue demasiado espontáneo, porque eso debe agotar un ciclo de procedimientos, de errores, de pruebas, de evaluaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Técnicas. Entonces no se le dio ese tiempo, por eso vemos que actualmente supuestamente ralentiza los glóbulos rojos, la sangre produce trombos y demás, y personas están teniendo complicaciones del corazón, porque hay cosas que no se vieron venir, y creo que poco estamos padeciendo, sinceramente. Sí, no se tienen estudios específicos de eso, entonces por eso pasó todo eso. Todavía hay personas que a lo mejor ya han muerto de los efectos secundarios de la vacuna del COVID, pero no se sabe. Entonces lo que pasa es, señores, que eso era una pandemia mundial y el mundo iba a entrar el mundo duraba 3 años con COVID y o sea, todo cerrado y eso, entonces eso iba a caer el mundo iba a caer en un caos. Pero ustedes saben que las pandemias tienen una meseta y después primero tienen un pico y después entonces ese pico comienza a bajar y tienen una meseta en que ya la misma población va creando los anticuerpos en contra de esos virus, ¿de acuerdo? Y por eso la gente se va curando y la cantidad del virus entonces va bajando, porque los virus, recuerden, otra cosa importante, que la mayoría de virus no tienen cura, tienen un tratamiento específico. Entonces, vacuna preventivo. Entonces, miren, un medicamento genérico es un medicamento creado para ser igual a un medicamento de marca ya comercializado. ¿A qué nos referimos de marca? A los nombres que le ponen los laboratorios al medicamento, a los nombres comerciales. En cuanto a qué son iguales, a seguridad, dosificación, potencia, vía de administración,
calidad, ¿verdad? Y características de uso y rendimiento. Ahí ustedes ven el ibuprofeno, ese es un nombre genérico. El nombre genérico es el nombre científico que se le da al principio activo o al medicamento en sí. Miren aquí la diferencia entre un genérico y un principio activo. Son iguales en eficacia, seguridad y calidad, pero son diferentes en precio, porque recuerden que los laboratorios son más costositos, en excipiente, porque los laboratorios le ponen los excipientes que ellos quieran, apariencia y el nombre del laboratorio. Los genéricos regularmente aquí en este país, ¿quién sabe que no utilizan los genéricos? ¿Quién sabe qué institución utiliza genéricos? Aunque los hospitales nosotros utilizamos mucho genéricos. Los hospitales públicos, las Sí, boticas y pero demás. exacto, las boticas populares, la mayoría de los medicamentos que se venden en las boticas populares son medicamentos genéricos. Y eso no significa que esos medicamentos sean malos. Lo que pasa con los medicamentos de la botica es que a veces le ponen pocos principios activos y por eso no son tan efectivos o tan eficaces. ¿De acuerdo? Porque ustedes saben que la gente, es al gobierno que le están vendiendo y el gobierno a veces coge lo que sea y no hay controles de calidad. Entonces, los medicamentos, según su composición, también lo podemos denominar en moléculas químicas y moléculas y biológicos. Las moléculas químicas se llaman small moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, los medicamentos biológicos son productos que derivan de fuentes biológicas, como un ejemplo, humanos, animales, microorganismos y levaduras. Los medicamentos biológicos también incluyen virus, genes, sangre, tejidos orgánicos, toxinas, antitoxinas, vacunas y otros productos. Un ejemplo, el clostridio tetánico es una vacuna, eso se obtiene del caballo. La insulina, la que no humana, se obtiene del páncreas del cerdo, por si ustedes no lo sabían. La insulina que se utiliza aquí, la mayoría, son del páncreas del cerdo. Entonces, porque los medicamentos pueden ser de fuentes biológicas. Es más, los medicamentos vienen de nuestro entorno. Todo lo que nosotros tenemos alrededor es que se crean los medicamentos. Más adelante ustedes van a ver la fuente de dónde se obtienen los medicamentos. Hay de fuentes naturales y de fuentes químicas. Entonces, la forma farmacéutica. Aquí vamos a ver las diferentes vías de administración de los medicamentos. O sea, ¿cómo clasificamos los medicamentos? Por forma farmacéutica, por vía de administración, acción terapéutica y forma de venta. Eso es para uno colocarlos en la farmacia, los medicamentos. ¿Cómo uno lo debe de clasificar? Entonces, por la forma farmacéutica, los medicamentos pueden ser sólidos, ven ahí las comprimidos, líquidos, semisólidos y gaseosos. Entonces, la vía de administración de los medicamentos, la principal vía, la oral, que es la más utilizada porque es la vía más económica. Sublingual, en la vía sublingual, como ustedes ven en la imagencita ahí, el medicamento se coloca debajo de la lengua. Se debe colocar el medicamento debajo de la lengua. ¿Quién sabe para qué se utiliza esta vía? ¿Quién sabe? ¿Qué tipo de medicamentos se ponen por esta vía? Karen. Creo que por ahí toma acción más rápida y mayormente se utiliza para bajar la presión. Muy bien, Karen. Exacto. ¿Por qué se utiliza la vía sublingual? Porque ahí hay muchos vasos sanguíneos y el medicamento se absorbe más rápido.
Intramuscular, entonces el medicamento se pone en un glúteo, en el área glúteo. O también se puede poner en el brazo, en el área de el deltoide, se llama el músculo del deltoide. O también en el muslo. A los niños a veces lo vacunan en el muslo, porque ustedes saben, como tienen poca masa muscular, se va a poner en el muslo. Pero si la inyección se va a poner en los glúteos, se debe colocar, se debe hacer una línea imaginaria, como ustedes ven ahí, con un algodón con alcohol, y el medicamento se debe colocar en el cuadrante superior externo. ¿Por qué se coloca en el cuadrante superior externo? Porque en el glúteo, por ahí pasa el nervio ciático. Y si le da el ciático o lo lacera, eso le va a producir un hormigueo al paciente en la pierna y eso es muy incómodo. Entonces, hay medicamentos que se pueden utilizar vía rectal. ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan vía rectal? ¿Quién sabe? Supositorios. Exacto. Principalmente los supositorios que se utilizan en niños. ¿Por qué supositorio? ¿Por qué se utilizan por ahí? Porque ahí hay muchos vasos sanguíneos también y el medicamento se absorbe más rápido. Un ejemplo, incluso en mujeres a veces cuando le hacen cesárea, le ponen ahí por ahí supositorios de Voltaren y eso para que, como está el útero cerca ahí, también todo eso, el analgésico, pase y desinflame, ¿de acuerdo? Entonces, endovenosa, como ustedes lo ven ahí en la imagen, mediante un catéter, el medicamento se coloca en una vena. Nasal, el medicamento se pone en la nariz, ¿verdad? Principalmente de esa agua que se utilizan para cuando uno está muy congestionado. Fisión nasal, profe. Por ejemplo, cuando el niño mío está muy tupidito, yo lo que le he hecho es fisión nasal o solución salina. Tiene mucha secreción en la nariz. Entonces, muy bien. Subcutánea, ahí no está, pero se pone en el tejido celular subcutáneo. Por ahí se utiliza mucho la insulina. Bucal, no es lo mismo que sublingual, es la misma mucosa de la boca. Eso lo utilizan mucho los anestesiólogos para ponerle la anestesia al paciente. Tópica, miren el muchachito ahí, qué bonito. Como le están untando ahí en la piel, y eso queda como mirando lo que le están untando. Raquidia, entonces, es ahí, como ustedes ven ahí, con una aguja se le pone por la región lumbar, en la columna vertebral. Eso se utiliza mucho en clínicas del dolor para los pacientes con cáncer. Entonces, aquí vemos la clasificación de los diferentes medicamentos, antiinflamatorios, antiácidos. O sea, así lo colocaríamos en la farmacia, por grupos terapéuticos, hipoglicemiantes, oncológicos, gástricos. Por la forma de venta, los medicamentos que se venden sin receta, los que se venden con receta, o receta controlada, con receta cheque, o con receta retenida. La receta controlada la utilizamos a los seguros médicos. No, perdón. La receta controlada la utilizan los psiquiatras. Saben que eso es, tienen, ellos en la DNCD hay un recetario que viene con como la falta de defunción. Entonces a los pacientes le dan 30 pastillas de medicamentos que le están dando, que son medicamentos controlados. Si usted se tomó esos 30, se jodió, no le dan más. A menos que vaya un psiquiatra de nuevo para que el psiquiatra le haga su receta. Pero son medicamentos que producen adicciones, por eso lo maneja la DNCD. Entonces, con receta retenida, eso lo utilizan los seguros médicos.
la receta retenida. Ellos le sacan una copia, se quedan con la receta original y le sacan una copia y se la dan a usted. Porque ellos lo utilizan como evidencia de que ese medicamento se le entregó. La receta checa la utilizan los programas especiales. Entonces, jóvenes, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Andy, ¿qué te aprendió hoy? Me dijo a mí, profesor. Sí, señora. Ok. Bueno, aprendimos sobre los edulcorantes, perdón, los principios activos, que es el medicamento en sí. También vimos lo que son los medicamentos inactivos, que son los que no causan ningún efecto. También lo que son los excipientes, que son el vehículo que utiliza una sustancia inerte. También vimos lo que son los adyuvantes, que hacen que el medicamento sea más potente, más eficiente. También vimos los excipientes, que es cualquier componente de un medicamento que se utiliza para conseguir la forma farmacéutica. También dice que carecen de acción farmacológicas. También vimos uno de los medicamentos, que es el Relaxvit, que usted estaba diciendo que ese se utiliza cuando las personas tienen insomnio, cuando no pueden dormir. También los diluyentes, que son sustancias que sirven para rellenar el contenido de un comprimido. Lukernis. Bueno, ¿Qué maestro, aprendió? esta noche aprendimos, ¿me escuchan? Sí, señora. Aprendimos que los medicamentos están compuestos de un principio activo, que es la molécula, y otro componente que le permite la eficacia, que es el que permite la función. Están hechos de sustancias que provocan efectos terapéuticos dependiendo de qué componente necesite cada persona, que los medicamentos pueden ser para personas como para animales, que los medicamentos tienen un componente o principio activo que se encuentra ahí pero que tiene una función inerte, que el coadyuván es el potencializador de las fórmulas o medicamentos. Hay algunas personas que son alérgicos, ejemplos, a los comprimidos, que a veces tienen almidón, y estas son alérgicas es al almidón en sí. Muy bien. Y Excelente. el término molecular o polifármaco es para medicamentos con varios principios activos. Excelente. ¿Alguien más quiere dar algún aporte de lo que aprendió? Bueno, me imagino que aprendieron todo. Entonces, jóvenes, miren, vamos a enseñarles qué van a hacer de manera breve, ¿verdad? A darle una panorámica de qué tenemos en las actividades. Entonces, miren, ya estamos en el módulo 2. Todavía se me cerró. Era breve, yo sé que ustedes, la mayoría están fuera del trabajo y eso.
Van a salir de los trabajos y quieren descansar. Entonces, estamos en el módulo 2. Módulo 2. Manejo de productos farmacéuticos de venta libre. ¿Qué vamos a encontrar? Importante la fecha, ¿verdad? Inició el día 2 y termina el 22. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que terminar su tarea antes del 22. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Un foro. Ya la mayoría ha realizado el foro. La mayoría de ustedes han realizado el foro. Muy bien. También vamos a encontrar, aparte del foro, los recursos. Siempre yo lo voy a poner eso. Para la realización de las actividades. Ahí que tienen 4 recursos. Entonces, en las actividades van a encontrar, en el área de actividades, actividad 1, 2, 3 y 4. Y también tienen una evaluación final de módulo. Entonces, yo les voy a enseñar las actividades, porque ya me imagino que ustedes dominan todo eso. Que no hay que redundarle mucho en eso. Entonces, ya ustedes saben cómo subir las actividades y todo eso. Yo les voy a mostrar las actividades y lo que van a hacer en las actividades. La voy a buscar en mi computadora porque yo la tengo en mi computadora. Actividad 1, módulo 1. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Van a esperar que cargue. Entonces, en la actividad 1, módulo 1, ¿verdad? Vamos a poner nuestro nombre. Recuerden que deben de descargarla en su computadora o en su teléfono. Después que ustedes la descarguen, por favor, usted va a archivos, si es en su computadora, guardar una copia y usted le da a guardar en PDF y la suben en PDF. Traten de subirla en PDF. Al final de la actividad yo le pongo, luego de haber realizado la actividad, guardar el documento en el escritorio, ¿verdad? Subirlo a la plataforma en donde dice coloca actividad. Ahí me faltó ponerle que lo guarden en PDF, aunque las instrucciones lo dicen. O sea, aquí lo que vamos a definir estos conceptos. Ya la mayoría de ustedes han hecho esas actividades, que están hechos los medicamentos, que son principios activos, que son recipientes, que es una forma farmacéutica galénica, medicamentos genéricos, ya en eso no hay que redundar mucho. Otra cosa, pónganle los nombres siempre a las actividades, su nombre. Lo primero que tienen que hacer es poner su nombre y guardarlo, porque a veces suben los trabajos vacíos. Tienen que tener mucho cuidado con eso, que no suban la tarea vacía, porque yo he visto en muchas ocasiones ha pasado eso, que suben la tarea vacía. Yo reviso todo lo que ustedes escriben, eso yo lo reviso, lo leo. Cuando ahí, ponen su nombre, ustedes quieren pueden hasta quitar la rayita. Ponen el nombre suyo ahí y ya. Entonces vamos a definir esos conceptos y también vamos a, dice aquí, definir la vía de administración y también deben de colocar imágenes de esas vías de administración. Y definir la forma de presentación de los medicamentos, las diferentes formas.
Ahí miren abajo donde dice, luego de haber realizado la actividad, guardar el documento en el escritorio, en PDF y sóbalo, en colocar en actividad 2 del módulo 2. Esa es la actividad 2, ahora vamos a la 3. Los otros módulos yo no le pongo tantas actividades. Lo que pasa es que este módulo es de 60 horas y hay mucho material. Este es prácticamente igual. Nombre, definir esos conceptos, ¿verdad? Aquí también. Y ahí van a dar 3 ejemplos de antihipertensivo, antiácido y todo eso. Antiparkinsoniano. Lo van a poner ahí. Y aquí también definir la vía de eliminación de los medicamentos. ¿Por dónde se eliminan los medicamentos? Ustedes lo van a definir cada una de esas vías. Porque se administran por un lado, pues se eliminan por otro lado, muy diferente. Entonces, aquí en la actividad 4, ¿verdad? Ahí es un completo. Si usted quiere que pueden quitar la rayita, pero deben de poner el nombre de lo que van a llenar ahí en colores, resaltarlo como usted quiera. Alguien de ustedes me enseñó una fórmula que está por aquí, un lapicito. Que diseño, creo que. En dibujar. Que usted lo pone ahí, si usted quiere lo dibuja. Lo dibuja, lo resalta como usted quiera. Busca ejemplo. Usted lo resalta ahí. Lo que usted quiere destacar, pone la letra ahí. Pero usted lo vio, profesor. Yo lo resalté en amarillo. En cualquier color, no se preocupen, lo importante es que lo resalten. Ejemplo, Pues usted yo la... escribe el nombre ahí y después lo resalta. Déjame quitar eso. Lo resalta, ¿verdad? Pone el nombre ahí y después lo resalta. Quiere quitar la letra, pero deben de resaltar para ver qué fue lo que llenaron, porque recuerden que eso es un completa, ¿verdad? Un completa. Abajo de completa siempre tienen que revisar todo, porque hay estudiantes que me han dejado actividades vacías. Por favor, buscar las abreviaturas y colocar su significado. Las abreviaturas están al final Las abreviaturas están al final déjame ver, del objetivo 2. En el segundo PDF. Está, déjame ver. Casa. Eso están los materiales que ustedes tienen ahí. Que tienen subido en la plataforma. Que no tienen que volverse locos. ¿Para qué nos sirve esa abreviatura? Las abreviaturas nos sirven para leer la receta, para saber cómo vamos a leer la receta. Entonces vamos a buscarlo aquí para enseñarles, porque a veces tienen dudas, que no saben cuáles son las abreviaturas y eso. Miren la que. Esa es la simbología, los medicamentos que se utilizan para los medicamentos. ¿La están viendo? Sí, maestra. Esa es la simbología. Ustedes ven ahí, le puse un ejemplo de los símbolos.
pero eso lo vamos a tratar en la clase que viene. Entonces, estas son las abreviaturas que se utilizan. CAP cápsulas, COM comprimido, SOL solución, TAB tabletas y así sucesivamente. Entonces, esas son las abreviaturas. Ustedes pueden utilizar eso mismo, si quieren. Entonces, ahí le hablo, ¿verdad?, sobre las abreviaturas, colocar la simbología que se utiliza en la farmacia y hacer un glosario de 20 términos. O sea, buscar términos farmacéuticos y definirlo ahí, ¿de acuerdo? Un ejemplo, que es recipiente, que es principio activo, que es coadyuvante, términos farmacéuticos, que es molécula, que van a crear un glosario de ustedes, de términos farmacéuticos. Entonces, seguimos con la actividad 4. Ah, no, en la 4 era que estábamos, ¿verdad? Chicos. ¿Me siguen todavía? Ya estamos terminando. Sí, maestro. Eran las 4 que estábamos, ¿verdad? A mí se me ve el hilo a veces. Entonces, en la última ya, la evaluación final, recuerden descargar el documento a su computadora, a su teléfono y convertirlo a PDF. Traten de subirlo en PDF. Entonces, miren aquí, igual, que quieren poner la fecha, su nombre. No me dejen las actividades en los nombres de ustedes, por favor. Definir esos conceptos, que es farmacología, que es eficacia, mencionar 5 vías diferentes de administración, cuál es la ley general de salud, que es un principio activo, que es un recipiente, qué proceso estudia la farmacología. Entonces, miren, aquí ustedes, a este medicamento, ustedes van a decir cuál es el nombre comercial. Un ejemplo aquí, Valchen AD es el nombre comercial. El nombre genérico, miren ahí, Valsartán, amlodipina, hidroclorotazida. Tipo de forma farmacéutica, dice comprimido. Si es comprimido, el tipo de forma farmacéutica es sólida. ¿A qué laboratorio pertenece? Dice Chemical Laboratorio Pharma. Indicar el nombre del laboratorio, ¿verdad? La concentración, dice ahí que viene de 160, de 10 y de 12.5 miligramos. Vía de administración, miren ahí donde lo dice, oral. ¿Qué tipo de fármaco es? Si tiene más de un principio activo. ¿Quién me dice? Compuesta, profe. No, si es mono es que nada más tiene un solo principio activo. Poli es que tiene varios principios activos. Ese tiene varios, tiene valsartán, amlodipina y hidroclorotazida. Ese es polifármaco. Ahí en mono, usted le va a poner no, en mono le va a poner no, en poli, entonces le va a poner sí, que es polifármaco. Entonces, la receta yo se lo voy a explicar en la clase que viene, pero en la receta, un ejemplo, señalen la receta del principio activo, la composición, el intervalo. Igual, ustedes lo pueden hacer o resaltando los dibujitos estos. Mira, me enseñaron un ejemplo. Usted resaltamos ahí, ¿verdad? Y usted va donde dice insertar, cuadro de forma. Ahí yo le pongo. Eso lo ponemos, le damos aquí donde dice relleno de contornos, relleno. Y ahí le ponemos nombre del paciente. Nombre, ¿verdad? Nombre del paciente. Entonces después buscamos vamos a insertar de nuevo una formita. Vamos un palito, una cosita.
Y de ahí, ¿verdad? Ya ahí dice nombre. Está como en azul. Vamos a ponerlo de otro color, negro. Me van siguiendo, ¿verdad? Nombre del paciente. Así. Ahí, edad. Entonces, aquí vemos que dice, la partecita que dice cefalexina, eso es principio activo. Esta recetadera. Ya están poniendo la bachata por aquí. Se está. Eso es lo mismo que yo le dije a ustedes ahorita. Entonces, para que me salga más cómodo, yo lo que agarro es. Los nombres que usted quiera lo ponen en negrita ahí para que se vea más chulo, ¿verdad? Usted agarra, copia eso, lo pega. Ahora la tecnología está moderna. Ustedes, aquí le vamos a poner principio activo. Principio activo, esos numeritos se le llaman fórmulas. Esa es la composición, esa es la forma farmacéutica o la presentación, la vía de administración, eso se llama intervalo de dosificación. Entonces eso es una fórmula, todo eso es una fórmula. ¿De acuerdo? Jóvenes, Sí, maestro. ¿entendieron lo que van a hacer? Pero si ustedes quieren, esa partecita no la llenen. Para yo explicarle bien, entonces la llenan en la clase que viene. Porque así saben y todo lo que vamos a hacer. Bueno, jóvenes, creo que ha sido suficiente por hoy, ¿verdad? No me voy a entender más con ustedes porque ya son las 9:30. Nada más una hora de clase. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda, comentario? ¿Voy a dejar de grabar?